Hola a todos los que nos ven en este canal, todas las personas que se interesan por estos temas históricos. No, no es mitología ni leyenda antigua, son hechos históricos que no todo el mundo tiene acceso a ellos. Soy Jorge Quevedo, vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos. La astronomía antigua, ¿para qué? Esos centros de observación que hay en nuestro continente, en los Andes, en México, por acá, donde quieran, en todas partes del planeta, centros de observación astronómica, construidos casi con un mismo modelo, ¿no? Redondo, para observar el espacio. Los llamados expertos europeos, estadounidenses, elaboraron la teoría de que esa astronomía antigua era para el terrestre, la hacía él mismo para guiarse en la agricultura, saber en qué tiempo debía de plantar, debía de colectar. Zecharia Sitchin rebate esa teoría ingenua y dice, no, esos conocimientos astronómicos no eran para agricultura, tenían un motivo religioso, tenían que ver con esa raza de personas que nos creó y que nos enseñó engañosamente de que ellos eran los dioses, con los Anunnaki, los Viracocha, con distintos nombres en distintas partes del planeta, sea la India, sea Egipto, sea aquí en América. Era para observar ese planeta, el planeta del benefactor, del terrestre, el que lo sigue civilizando hasta el día de hoy, cuándo debía de pasar entre Marte y Júpiter. Y el terrestre podía observarlo como una estrella candente que parecía una cruz en el cielo, así lo representaba. No era para nada de agricultura esa observación astronómica antigua, era para guiarse y observar ese planeta. ¿Sí? Esa era la satisfacción del terrestre y siempre esa nostalgia del terrestre para que el benefactor, que son estos Anunnaki de Nibiru, volvieran, ¿no? Y siguieran ayudando, civilizando al terrestre. Esa nostalgia está en la mentalidad profunda. ¿Cuándo volverán? ¿Cuándo ya están llegando? Es como cuando su padre se va y usted siente esa nostalgia de que un día vuelva. Y se para en la puerta de la casa o allá en la cerca de su terreno para ver si viene algún vehículo que lo traiga de nuevo. Es la nostalgia del terrestre por su creador. Entonces ese era el motivo principal de esos centros astronómicos. El planeta de los dioses. Porque ellos fueron los que le dieron el conocimiento astronómico al terrestre. Y estaban interesados en que el terrestre tenga esos conocimientos. Sigue diciendo Sitchin, ya a través de esas observaciones astronómicas, en esos centros, en esos observatorios astronómicos, el terrestre hacía la conexión entre tierra y cielo, o sea, entre el planeta nuestro y Nibiru, en las observaciones, ¿no? Como una conexión, sea emotiva, sea científica, sea lo que sea. Conexión entre tierra con mayúscula y cielo con mayúscula, que es el planeta de Nibiru, el planeta de ellos. Sigue Sitchin diciendo, en algún momento de principios del cuarto milenio antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo, en algún momento por ahí, según los textos sumerios, el soberano de Nibiru, allá tienen el sistema monárquico, por eso lo implantaron aquí. Y por esos textos antiguos dicen que la monarquía, el reinado, bajó del cielo. Porque ellos fueron que trajeron el sistema monárquico. Aquí se le enseñaron al terrestre. Hasta existe el nombre de la ciudad donde ellos por primera vez instalaron ese sistema y se lo enseñaron al terrestre, donde existió el primer rey terrestre. Ahí en Sumeria, la ciudad de Kis. Ahí están las ruinas. Por eso el terrestre dice bajó del cielo, se lo trajeron ellos del planeta de ellos, bajó del cielo, el cielo es el planeta de ellos, ¿no? El reino bajó del cielo. Es simple de entender.
En algún momento de principio del cuarto milenio antes de Cristo, según los textos sumerios, el soberano de Nibiru, Anu, y su esposa Antu visitaron la tierra. Puede ser que este hombre todavía sea el que gobierna en Nibiru. Que no es nada extraño, ¿no? Como ya les dije, ¿no? El ciclo de vida de ellos, 3600 años aquí, es un año de vida para ellos. Entonces, lo más normal es que este hombre esté reinando todavía, con su esposa oficial, Antu. Visitaron la tierra y hay fecha y lugar donde estuvieron. Y se fueron con su nave espacial llena de oro desde el lago Titicaca, desde Tiwanaku, el oro que recogieron de los ríos que bajan de los Andes llenos de pepitas de oro refinado. Él y su esposa hicieron una visita aquí al planeta y visitaron aquí a Tiwanaku, donde estaba la residencia, el centro del comando, donde estaba su hijo, que era el comandante en jefe de ellos aquí en la tierra, en Lil, y aquí se le llamaba uno de los Viracocha, ¿no? Entonces esa visita que él hace después, él hizo otras visitas anterior a esa, él solo, o sea, viniendo con pilotos y a otros asuntos, pero la visita con su esposa solo hizo esa, y estuvieron allá en Sumeria y estuvieron aquí en los Andes. En algún momento de principio del cuarto milenio, antes de Cristo, según los textos sumerios, el soberano de Nibiru, Anu, y su esposa Antu visitaron nuestro planeta Tierra. En su honor se construyó un flamante recinto sagrado con una torre templo de observación astronómica. Recinto sagrado, sagrado por la cuestión del lenguaje religioso, que todo lo que es de ellos es sagrado. Por la cuestión de la mentalidad religiosa, ¿no? Templo es el nombre que el terrestre le daba a la residencia del Anunnaki. Le llamaba templo. Y los sacerdotes y los sumos sacerdotes, que el Anunnaki le enseñó rituales y a usar un tipo de ropa y cosas que debía de hacer, se encargaban de administrar esa residencia o ese templo. En esa visita que hizo Anu y su esposa Antu, descendieron ahí en lo que hoy es Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, donde estaba el centro de comando de ellos. En su honor se construyó un flamante recinto, o sea, una residencia sagrado, con una torre templo, un observatorio astronómico en la parte de encima, en el 7º piso, por ahí, con una torre templo, en un lugar que posteriormente se conocería como Uruk, o en la Biblia se le dice a ese lugar, se le llamó Erech, la ciudad de Erech. Tenía su rey, un rey famoso de Erech fue Gilgamesh. Escribe en la literatura iraquiana, está ese personaje famoso, ¿no? La leyenda del rey Gilgamesh. Era un gigante ese tipo. Hay que leer esa historia, pueden buscarla en internet, ¿no? La leyenda del rey Gilgamesh. Él reinó en esa ciudad que le construyeron a Anu en honor a la visita que realizó. Antes de que llegaran sus hijos, los 2 hijos principales de él, con otros Anunnaki, le construyeron esa ciudad en un palacio lindísimo, pintado de blanco, ahí en lo que hoy es Irak. Y ahí vivieron unos días, vinieron al planeta y duraron como 17 días. Esa ciudad, después que Anu se fue con su esposa, antes de irse se la regaló a una sobrina de él, a una nieta de él, llamada Inanna, porque se convirtió en amante de él en los días que él estuvo aquí. Entre ellos eso sucede. Las religiones católica, musulmana, judía, es que nos ha enseñado que esas cosas son pecaminosas, de generaciones. O sea, que yo me case con mi media hermana, o que enamore con mi hermana, o con mi tía. Esa moral nos la han enseñado esas 3 religiones y creemos que eso siempre fue así. No fue así. La moral que tenemos en nuestra genética es la moral de esta gente, que es lo que nos crearon antes de que existieran las religiones.
Entre ellos es así, y le enseñaron al terrestre también. Por eso muchos reyes allá en el mundo entero, aquí en América también, entre los mayas, los aztecas, se casaban con sus medias hermanas. Hay una leyenda interesante en los Andes, la leyenda de los, que es historia, la leyenda de los 4 hermanos Ayar y sus 4 hermanas. Eran 4 hermanos casados con sus 4 hermanas, siguiendo esa tradición del Anunnaki, que le enseñó eso aquí en los Andes. Tenían su centro en el Tiwanaku. Esa es la moral, por eso no es nada extraño. Antu era media hermana de Anu. Entonces esa ciudad que se le hizo en su honor, cuando visitó con su esposa aquí el planeta, se le llamó Uruk. Y tenía esa gran residencia lindísima, blanca, pintada de blanco, dicen los textos de las tablillas. Sitchin sabe leer, no yo. En su honor se construyó un flamante recinto sagrado con una torre templo, torre de observatorio, en un lugar que posteriormente se conocería como la ciudad de Uruk, y en la Biblia se le llama Erech. O sea, se menciona ese nombre en el Antiguo Testamento, Erech, para que vean que es historia, no es mitología. Se ha conservado un texto sobre tablillas de arcilla en donde se cuenta la noche que pasaron allí, en Erech, ahí en Mesopotamia, en Irak. Al anochecer se dio inicio, la primera vez que llegaron al anochecer, se dio inicio a una comida ceremonial, se le ofreció, como hace hoy, llega una persona, un presidente, pues el gobierno lo recepciona, le ofrece un banquete, le ofrece el mejor hotel, hoy ya se quedan en las embajadas de ellos, ¿no? Es lo mismo, viene de ellos. La recepción, una construcción es el rey de todos ellos, y ellos están aquí lejos de su planeta por miles de años, y él viene a visitarlo con su esposa. Y no solo eso, él es el papá del comandante y del subcomandante de aquí, de los dos principales jefes de ellos aquí en la Tierra, ¿no? En Lili Enki. Entonces es el padre de los dos. No solamente viene como rey, viene también a ver sus hijos y ver sus nietos también. Es una visita casi familiar, aparte de ser visita de un jefe de Estado con su esposa. De un planeta a otro, Tienen la tecnología, eso no es nada para ellos. En su honor se construyó un flamante recinto en una ciudad que vino a conocerse como Uruk, en la antigua Sumeria, y que en el texto bíblico del Antiguo Testamento se le llama Erech, la ciudad de Erech. Se ha conservado un texto sobre tablillas de arcilla en donde se cuenta la noche que pasaron allí. Al anochecer, dice el texto de esa tablilla, se dio inicio a una comida ceremonial con un lavatorio de manos ritual. Y a la gente, ve, normas de higiene. ¿Quién se le enseña al terrestre? El Anunnaki. ¿Quién nos enseña las normas de higiene? Tienen que ser nuestros padres en la casa y después completarlas en las escuelas. Mucha gente que no tiene normas de higiene se cría como un salvaje en el monte. Le dan un tenedor y un cuchillo de mesa y no sabe qué hacer. Le mete la mano con los 5 dedos. O no sabe qué hacer, solo con una cuchara, no sabe qué hacer con normas de educación, normas de compartir, normas de higiene. Lávese las manos primero para no contaminar los alimentos que va a ingerir, tomados con la mano, y llevar parásitos al estómago que le pueden producir enfermedades y morir incluso. Normas de higiene, porque no somos salvajes que viven en el monte. Eso se le enseñaron. Eso es parte del proceso civilizatorio que ellos nos siguen enseñando. Y como ya les dije, eso se le enseña a las personas en su casa. El padre y la madre tienen que enseñar a los niños, mira cómo se agarra el tenedor, el cuchillo, la cuchara, en qué momento debe de tomar el agua, cómo debe de comer esta comida. Eso son normas básicas de educación cívica. Normas de higiene, lávese las manos, báñese antes de dormir, no vaya como un puerco a acostarse, porque el cuerpo produce bacterias y cosas muertas, y el baño ayuda a preservar la salud. Normas de higiene. Ya en estos textos aparecen estas cosas.
Ellos también las practican, por eso nos las enseñaron a nosotros. Se comenzó con un lavatorio, o sea, todo el mundo a lavarse las manos, como si fuera a purificarse en el lenguaje religioso. Un ceremonial antes de la comida con un lavatorio de manos ritual sobre una señal celeste. La aparición de Júpiter, ¿ve? En esa parte alta que hicieron en esa residencia donde iban a dormir Anu y Antu, había ese observatorio donde sacerdotes ya entrenados con conocimientos astronómicos, como ya les dije que le enseñaban los Anunnaki, se subieron allá en esa torre, observatorio astronómico, y vieron la estrella del planeta Júpiter, vieron a Saturno y también vieron a Nibiru en esa noche en que Anu estuvo aquí. ¿Ven? Aquí, ahí en Erech, Uruk, ahí en Mesopotamia, en Irak, lo que hoy es Irak. Entonces, antes de la cena, los que estaban en el observatorio avisaban, ya se ve la estrella, es Nibiru, está allá, y eso era una gran fiesta, y aplausos. Y el rey del planeta Nibiru ahí presente con ellos en la casa, es una maravilla, una visita, hay que como hacer empatía, qué maravilla si usted terrestre ver el rey de toda esta gente que nos ha civilizado, que nos ha creado, está aquí con su esposa en medio de nosotros, visitándonos, y allá está el planeta de ellos. Los idiotas expertos que no conciben que eso sucedió hace miles de años atrás, que no aceptan que hay gente en otros planetas, ¿no? Saben que hay, pero no lo aceptan para que la gente siga burra, ignorante. Entonces se inicia la comida con un lavatorio de manos ceremonial sobre una señal celeste, la aparición de Júpiter. Apareció el planeta Júpiter, nos dijeron los sacerdotes que están observando el espacio allá en el observatorio, entonces se inicia el lavado de las manos. La aparición de Júpiter. ¿Vieron las estrellas de los planetas? Vieron a Venus, a Mercurio, a Saturno, a Marte y a la Luna, porque él va pasando entre Marte y Júpiter. Todos esos planetas se pueden ver desde la Tierra, en el observatorio que ellos colocaron allá, en la casa que le levantaron a Anu y a su esposa Antu. ¿Ve cómo hay la ligación? El terrestre aprende a ligar sus actividades aquí en la Tierra con las actividades en el cielo. ¿Ve? Ya se ve Júpiter. Entonces vamos a iniciar el lavatorio de las manos. Se ve Saturno, se ve Marte, se ve Venus. La relación entre cielo y tierra. Una maravilla, una astronomía. Después del lavatorio de las manos se sirvió la primera parte de la comida, seguida por una pausa. La primera parte, como la entrada, decimos hoy, ¿no? Vamos a comer a un restaurante o aquí allá, una familia que nos convida. ¿Qué es lo que viene de entrada? Pues unas fruticas para que el estómago se vaya preparando para una comida más fuerte que vendrá después, la carne, el arroz o lo que sea. La entrada para preparar la entrada de otro alimento más fuerte, ¿no? Unas frutas, como hacen muchos países, comen fruta antes del almuerzo para ir preparando. Se sirvió la primera parte de la comida, seguida por una pausa. Ya que todo se acomode en el estómago y se haga un poco vacío y para venir con lo más fuerte. Todos los detalles, ven, ¿cómo a un idiota se le ocurre decir que esto es una mitología? Es pura historia, detalles de la cotidianidad, de la vida diaria de estas personas. Está hablando en las tablillas, está todo escrito. Después de la primera comida se siguió una pausa, mientras un grupo de sacerdotes se ponía a cantar el himno. Los que estaban especializados en la astronomía observaban, compusieron himnos de alabanza a la presencia de Anu, a la presencia del planeta de ellos, himnos de alabanza. Es como cuando un presidente va a otro lugar, lo vemos hoy. Llega una comisión del presidente que lo recibe y un grupo de muchachas le hace una danza, un canto, le lleva flores, le llevan algún alimento. Son cosas normales, ¿ves? Aquí está, detalles.
de un recibimiento agradable, feliz lo que reciben. Fíjense, es una maravilla, fíjense. Un sacerdote astrónomo en el piso más alto de la torre del templo esperaba la aparición del planeta de Anu, Nibiru, como una estrella brillante en el espacio. Aquel que entonces se le compusieron unas canciones y poemas a la aparición de ese planeta. Aquel que comenzaron a cantar ese himno que le compusieron, dice, a cantar el himno que en ese lenguaje de Sumerio se llama Katkabi, Anu, Estelu, Shamame, que significa el planeta de Anu se eleva en los cielos. Es el mayor del sistema solar. Es el Señor, es el Rey. Por esa, desde el punto de vista del terrestre, ¿no? Somos una hormiguita al lado de Nibiru. Y a nivel militar podríamos decir entonces, usando una imagen, él es el comandante en jefe de este ejército de los otros planetas de nuestro sistema solar, porque él es el más grande. Dice entonces que se le cantó ese himno llamado El planeta de Anu se eleva en los cielos. Un sacerdote astrónomo en el piso más alto de la torre, o sea, en el observatorio astronómico, se ponía a cantar el himno y esperaba la aparición del planeta de Anu, Nibiru. Cuando se avistó el planeta, los sacerdotes rompieron a cantar. ¡Qué emoción! Imagínense ustedes que viene una persona desde Marte aquí. Es un hombre normal de otro planeta. No pasa nada, no se acaba el mundo, no hay nada. Y nos visita y todo el mundo va a ver, un hombre de otro planeta llegó. Una alegría, lo recibimos con alegría. Y le ofrecemos una cena. Y todo combina por los conocimientos astronómicos que tenemos, ¿no? Ya se ve Marte, está allá tu planeta, mira, la estrella, y entonces todo el mundo aplaude. Eso es lo que pasó. Es sencillo de entender. Entonces esos sacerdotes dijeron esa alegría, dice, cuando se avistó el planeta, los sacerdotes rompieron a cantar. Aquel que crece en brillo, a medida que se va acercando, el brillo va aumentando, es la estrella que es Nibiru. Se ve como una estrella. Se avistó el planeta, los sacerdotes rompieron a cantar a aquel que crece en brillo, el planeta celeste del señor Anu. Y el salmo que decía, ha aparecido la imagen del creador. Recuérdense que fue Nibiru que creó el planeta, las estaciones, los días, porque él fue con el impacto que creó aquel otro planeta llamado Tiamat. Él fue que le dio vida a esa parte de ese planeta y le transmitió su propio ADN. Por eso el Anunnaki se puede casar con las mujeres de acá, como lo hizo, y tuvo descendientes y hijos, porque tenemos el mismo ADN de Nibiru. Las plantas que extrajeron ellos de allá se plantaron aquí, se reprodujeron, porque es el mismo ADN. Cada planeta tiene un ADN. Y nosotros tenemos el ADN de ellos, porque Nibiru al chocar con esa parte de ese planeta Tiamat, le transmitió su ADN. Por eso decimos que los sumerios decían, él es el creador. Él hizo que se haga la luz, lo que se dice el Génesis. Dijo Dios, ese es Nibiru. Que se haga la luz, que se separen las aguas, las montañas, que crezcan los animales. Por el ADN que ellos nos transmitieron fue todo eso posible. Por eso se le llama el creador. Y el monoteísmo nos engaña y dice, no, fue Dios que dijo. Es Nibiru creando el planeta Tierra. ¿Cuál sacerdote usted le va a encontrar que le va a explicar estas cosas? Y la mayoría del 99% de los sacerdotes no lee la Biblia, ni mucho menos sabe estos conocimientos, son ignorantes completamente de ellos. ¿Qué le van a decir de esto? Le hablan, repiten como loro lo que los monoteístas hebraicos colocaron en la Biblia, ¿no? Que es Dios, que crea todo. Y la gente tiene esa imaginación que es un hombre con barba blanca creando todo. Es pura estupidez. Para usted entender el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo, el Evangelio, tiene que saber astronomía, una mínima noción de astronomía. Vamos a tomar un ejemplo en el Nuevo Testamento.
que mucha gente aprende desde pequeño, que había una estrella que iba dirigiendo a los 3 magos que se dirigían a donde nació el niño Jesús. Aplique la astronomía que usted estudió en la primaria, en la secundaria, para ver que eso no puede ser así. ¿Cómo va una estrella? ¿Qué es una estrella? Es un sol con luz propia. ¿Puede una estrella entrar dentro de un planeta a guiar a 2 o 3 loquitos que andan en camello? Claro que no. Imposible. Va a destruir el planeta entero. ¿Qué estrella es que va por el firmamento y se detiene? Eso no existe. No hay ningún planeta que se detenga en su órbita. No existe. Es una nave de esta gente que va guiando a esos sabios que vienen ya de Sumeria, sabios que tienen mucho conocimiento astronómico, los 3 reyes magos llamados, que nos han metido así brutalmente en la cabeza. ¿Sí? Entonces, si usted no sabe astronomía, usted se confunde. ¿Cómo una estrella va a guiar a 3 gente? No es posible. No puede entrar una estrella dentro de un planeta, guiar gente menos, mucho menos detenerse. ¿Ven? Para estudiar los textos bíblicos hay que saber astronomía, la mínima noción, y cuestionar. Nadie nos enseña a cuestionar eso. Nos lo tragamos así en seco, crudo. A una estrella que guiaba a los 3 reyes magos. Pronto y acabó. Tráguese eso. Tenga fe, no analice, no critique, no cuestione, no investigue. Esa burrada que nos ha metido la religión en la cabeza. Sigue diciendo Sitchin, entonces en esa noche apareció el planeta de ellos, después de ver a Júpiter, a Marte, a Venus. Apareció el planeta Nibiru brillando en el cielo, y eso fue una gran fiesta, aplaudiendo y cantándole himnos al planeta de Anu. Ha aparecido la imagen del Creador, como yo les dije, creó nuestro planeta Tierra. Se encendió una hoguera, fíjense lo que hicieron los terrestres, ¿no? Con seguridad, todo esto se lo indicaron los Anunnaki para que esa celebración, la visita del rey de ellos, fuera una cosa magnífica. Fíjense lo que se hizo. Recuérdense que Mesopotamia es un valle, en Sumeria es un valle, una llanura enorme. Se encendió una hoguera para señalar el momento y para transmitir la noticia a las poblaciones vecinas, porque no había electricidad. ¿Cómo le vamos a transmitir a gente que mueran allá a 8 kilómetros, a 9, en la llanura, que ya apareció Nibiru, que hay que celebrar, que hay que encender las antorchas? Pues ellos consiguieron una manera de que toda la llanura ahí, que ellos le llamaban el Edín, celebrara la visión de Nibiru como una estrella. Fíjense. Para señalar el momento y para transmitir la noticia de que había aparecido Nibiru en el firmamento, se encendió una hoguera para transmitir la noticia a las poblaciones vecinas. Entonces en una llanura se ve una hoguera que sube alto, ¿no? No hay montañas que tapen esa visión de esa hoguera. Y antes de que acabara la noche, todo el país resplandecía con el fuego de las hogueras. El esmero y los grandes conocimientos astronómicos que se requerían para la construcción de templos en Sumer se hacen evidentes a partir de la inscripción del rey sumerio. La celebración que nos narra la tablilla termina Sitchin mencionándola así. Se encendió una hoguera ahí en Erech, Uruk, y esa hoguera servía de las otras ciudades, y aquella fue encendiendo, y la otra veía que lo que la otra encendía, y aquí fueron encendiendo hogueras hasta que la llanura entera se encendieron esas luces en señal de que ya se veía la estrella en el firmamento, que era el planeta Nibiru. Y así se hizo esa celebración. Ahora viene otra parte distinta. Dice, el esmero y los grandes conocimientos astronómicos que se requerían para la construcción de templos en Sumer, de esos templos piramidales, sigurás se le llamaba. Se necesitaban entonces conocimientos astronómicos, no solamente geométricos y matemáticos, de arquitectura, de geología, para ver qué tipo de suelo era en la que se iba a levantar esa estructura. Era unos conocimientos profundos que el Anunnaki le dio al terrestre y lo guiaba también. A veces el Anunnaki le hacía la maqueta de lo que él quería que el terrestre le construyera. La maqueta del edificio se la diseñaba el Anunnaki al terrestre y se la daba. Y así el terrestre fue aprendiendo a levantar esos llamados templos a ellos. Dice,
El esmero y los grandes conocimientos astronómicos que se requerían para la construcción de templos en Sumeria se hacen evidentes a partir de la inscripción del rey sumerio Gudea. Hacia el 2200 a.C. estuvo este rey. El primero que se le presentó fue un hombre que brillaba. La maqueta o el diseño para construir esas construcciones de ellos llamados dioses, como ya les dije, se lo daban muchas veces los mismos dioses al terrestre, en una tablillo, en un material, y se lo daban al rey, no a cualquiera del pueblo, o al sumo sacerdote, para que él dirigiera esa arquitectura y levantara esa residencia o templo para el Anunnaki. Entonces hay evidencia de que ellos hacían eso. Fíjense, aquí está. Dice, el esmero y los grandes conocimientos astronómicos que se requerían para la construcción de templos en Sumer se hacen evidentes a partir de las inscripciones del rey sumerio Gudea. Hay estatua de ese rey, inscripciones de ese rey donde se menciona en tablilla lo que él hizo, lo que él recibió del Anunnaki para construirle un templo a uno de ellos. El rey Gudea, hacia el 2200 a.C. vivió este rey. Dice, el primero que se le presentó fue un hombre que brillaba como el cielo, que estaba de pie. Característica de estos personajes Anunnaki, que tienen una tecnología millones y millones de años avanzada que nosotros. Se pueden presentar como seres de luz, brillantes. Pueden tomar la apariencia de otros. Es tecnología avanzadísima que no tenemos ni nos imaginamos. Pueden embarazar a una mujer solamente con un rayo de luz, según el punto de vista del terrestre. Es tecnología, no es milagro ni es nada. No hay que espiritualizar nada de eso. Entonces le presentó uno de ellos como si fuera un hombre brillante, que brillaba como el cielo, que estaba de pie junto a un pájaro divino, a una nave espacial. Pájaro divino es el lenguaje del terrestre que no sabe cómo se llama esa nave. Y le dice pájaro divino. Pájaro porque vuela, se eleva en el aire, y divino porque es uno de ellos que el terrestre le llama de dioses. Exactamente como hacemos hoy, como hacían los aztecas, los mayas, ¿no? La serpiente emplumada es la nave de Quetzalcóatl, que el terrestre ve cómo se eleva y deja una estela de humo y el viento la convierte como si fuera una serpiente. Y la cabeza de la serpiente es la nave de Quetzalcóatl que se eleva, ¿no? La serpiente emplumada, pluma porque se eleva como una ave, tiene plumas, ¿eh? Y serpiente porque va a esa estela de humo. Por eso aparecen incluso entre los aztecas y los mayas figuras diseñadas de piedra en donde un hombre está dentro de una serpiente, dentro de una nave. Ven, como el terrestre al no saberle el nombre de la tecnología, le pone el nombre de algo que se le parece. Hasta el día de hoy es así. Cuando vemos una nave que no sabemos dónde viene y tiene forma de plato, ¿cómo decimos? Esto es un plato volador, es un platillo volador, exactamente igual. Miles de años después seguimos igual. No sabemos el nombre de esa tecnología, le ponemos el nombre de algo que se nos parece. Se me parece un plato. Entonces es un platillo volador que vuela, no volador porque vuela, aunque sea un plato. Ven como la cosa es simple de entender. Entonces las inscripciones de ese rey, que estuvo vivo en el 2200 a.C., reinó, fue el primero que se le dieron un plano para que levantara una construcción, un templo, una residencia de ellos. Entonces uno de ellos se le apareció de esa manera y le mostró el plano, dice. El primero que se le presentó al rey Gudea fue un hombre que brillaba como el cielo, que estaba de pie junto a un pájaro divino frente a su nave. Llegó en su nave a entregar el plano de la construcción al rey Gudea. ¿Sí? La nave. Pájaro divino. Este ser, esta persona que se le apareció al rey Gudea, que por la corona sobre su cabeza era obviamente un dios, uno de ellos, afirma Gudea, resultó ser el dios Ningisu, tiene nombre concreto este personaje. Él fue Ningisu, que se la por uno de ellos, uno de los nombres de uno de ellos, Ningisu. Resultó ser el dios Ningirsu. Le acompañaba una mujer,
una diosa que sostenía la tablilla de su estrella favorable en los cielos. Ellos se atribuían, yo soy fulana, entonces el planeta que me representa en el espacio es Venus. Yo soy la guerrera Venus. Eso se le dio a Inanna. Ellos se atribuían planetas en el espacio. Una manera del terrestre honrarlo. El planeta fulano representa, cuando en un texto aparece el planeta Tierra, y lo que aparecen son 7 estrellas, significa que esas 7 estrellas es el planeta Tierra. ¿Ven? Son representaciones astronómicas de personas o de que el terrestre crea. Entonces este ser se le apareció acompañado de una mujer, una diosa, ¿no? Y sostenía la tablilla de su estrella favorable de los cielos. En la otra mano tenía un estilo sagrado, como un pincel para diseñar sobre la tablilla de arcilla, un pincel, un estilo sagrado. ¿Por qué sagrado? Porque se refiere, porque el terrestre haya que esa gente son dioses, tú de sagrado, divino, pájaro divino, una diosa, un estilo sagrado, porque es referencia a esas personas, como si fueran dioses, ¿no? No se usan el lenguaje religioso, un estilo sagrado, con el cual le indicaba al rey Gudea el planeta favorable. Un tercer dios de aspecto humano tenía en las manos una tablilla de piedra preciosa. Son hombres, de aspecto humano, son hombres, son otra raza más avanzada que nosotros. Un tercer dios de aspecto humano tenía, o sea, para que veamos que Gudea no está viendo gente que son animales o serpientes, está viendo seres humanos. Él aclara, de aspecto humano, como yo, como el rey. Tenía en las manos una tablilla de piedra preciosa, sobre la cual estaba dibujando el plano del templo. O sea, esa mujer y ese otro tercer personaje comenzaron a dibujarle en la tablilla con aquel estilo el esquema, el diseño del templo que él debía de construir. Le estaban haciendo el plano, como decimos hoy, arquitectónico de la construcción, sobre la cual estaba dibujando el plano del templo. En una de las estatuas de Gudea, dice Sitchin, se le puede ver sentado con esta tablilla sobre las rodillas, la tablilla que le entregaron con el plano y las informaciones, cómo realizar ese plano arquitectónico. Entonces hay una estatua hasta el día de hoy que existe del rey Gudea sentado y en la rodilla tiene ese plano. El dibujo se puede ver con toda claridad. Ofrece la planta del templo y una escala para erigir los 7 pisos, cada vez más pequeños, a medida que se asciende, tipo piramidal. Y no era, lo indica el texto, un templo solar, sino un templo estrella planeta, combinado con el planeta de ese Dios que representaba ese llamado Dios. Combina mi construcción con el planeta que se me asignó. Como que esa es mi representación en el espacio. Yo soy el Dios fulano, Júpiter es mi representación. Entonces combina la construcción de mi edificio con Júpiter. ¿Ves? Astronomía profunda. Entonces no es un templo que está dirigido a las coordenadas del Sol, sino a la estrella de ese hombre, al planeta de ese hombre, que representa a ese Señor, llamado Dios. Los sofisticados conocimientos, sigue diciendo Sitchin, astronómicos, sofisticados conocimientos astronómicos de los que hicieron gala los sumerios, no se limitaban a la construcción de templos, tal como explicamos en nuestros libros anteriores y tal como se reconoce actualmente en general. Fue en Sumeria donde se establecieron todos los conceptos y principios de la moderna astronomía esférica. Hay otra mujer antropóloga que ya murió, del Ecuador, que dice que no solamente fue en Sumeria, aquí también, en el centro que yo tenía aquí en Tiwanaku, surgieron astronomías, surgieron razas, surgieron idiomas distintos que se expandieron por el mundo. No solamente todo fue en Sumeria, aunque haya sido lo primero en Sumeria, que allá fue que aterrizaron y amerizaron.
Dice Sitchin entonces, tal como explicamos en nuestros libros anteriores y tal como se reconoce actualmente en general, fue en Sumer donde se establecieron todos los conceptos y principios de la moderna astronomía esférica. La lista puede comenzar con la división del círculo en 360 grados, la concepción de cenit, el horizonte y otras nociones y términos astronómicos, y puede acabar con la agrupación de estrellas en constelaciones, el diseño, nominación y representación gráfica del zodíaco y sus 12 casas, y el reconocimiento del fenómeno de la precesión, o sea, el retraso en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, en alrededor de 1 grado cada 72 años. Mientras que el planeta de los dioses, o sea, Nibiru, aparecía y desaparecía en el curso de sus 3.600 años terrestres de órbita, la humanidad en la Tierra tan solo podía contar el paso del tiempo en términos de su propia órbita alrededor del Sol. Lógico. Tras el fenómeno del día y la noche, el más fácil de reconocer era el de las estaciones, verano, invierno, otoño. Como atestiguan los círculos de piedras tan sencillos como abundantes, era fácil establecer hitos que marcaran los 4 puntos de la relación Tierra-Sol. La elevación aparente del Sol, porque no es el que se eleva, es la Tierra que va descendiendo. Entonces parece como que el Sol se va elevando en el horizonte, en términos astronómicos. La elevación aparente del Sol en los cielos y su lento aumento de duración con el paso del invierno a la primavera. No es el Sol que va más lento, es la Tierra que va cambiando en su camino, ¿no? En su rotación, en su traslación. La elevación aparente del Sol en los cielos y su lento aumento de duración con el paso del invierno a la primavera. Un punto cuando el día y la noche parecen iguales. Después el gradual distanciamiento del Sol a medida que los días se hacen más cortos y la temperatura comienza a bajar. Mientras el frío y la oscuridad aumentan y parece que el Sol se vaya a desvanecer por completo. Vacila, se detiene y comienza su regreso. Y todo el ciclo se repite. Ha comenzado un nuevo año. Así se establecieron los 4 acontecimientos del siglo Tierra-Sol, los solsticios de verano e invierno, las detenciones solares, como si fuera que el sol se detiene, ¿no? Como aquel relato bíblico de Josué. El sol se detuvo en Gabaón, ¿eh? Y aquí como que se detiene el sol en salir también, en este lado del mundo, ¿no? La noche se alarga. Entonces, por eso Sitchin coloca, parece como si el sol se detuviera. Son los ciclos del ritmo del planeta Tierra. Para relacionar este movimiento aparente del Sol con respecto a la Tierra, cuando en realidad es la Tierra la que orbita alrededor del Sol, hecho que los sumerios conocían y representaban, no eran como aquellos idiotas burros de la Edad Media de Europa, la gente de la iglesia, ¿no? Burro que el carajo, ¿no? Que los sumerios antiguos. Decir que la Tierra es la que, el centro y alrededor de ella gira el Sol, hay que ser burro para caramba. O sea, retrocedió el conocimiento en Europa. Ustedes saben que la Edad Media solo se realiza en Europa, no hay Edad Media en otra parte del mundo. Eso fue una edad oscura y atrasada de ese continente a europeo. La Edad Media es de ellos. Pero la enseñan en las escuelas como que pasó en el mundo entero. Y mucha gente nunca se cuestiona y se pregunta, la Edad Media, eso solamente fue ahí en Europa. Se atrasaron porque se dejaron llevar del poder de la iglesia y las burradas que tiene la iglesia en la cabeza, ¿eh? Que es la Tierra el centro del universo, el centro del sistema solar. El Sitchin aquí es clara, ¿ves? Cuando en realidad es la Tierra la que orbita alrededor del Sol, hecho que los sumerios conocían y representaban. Era necesario proporcionar un punto de referencia celeste al observador en la Tierra. Esto se lograba dividiendo los cielos, el gran círculo formado por la Tierra alrededor del Sol, en 12 partes, o sea, las 12 casas del zodíaco.
cada una con su propio grupo discernible de estrellas, ¿no? Las constelaciones del zodíaco, así divididas, ¿no? Astronomía, hay que tener conocimiento. Eso lo hizo Enki. Se eligió el punto, el equinoccio de primavera y la casa del zodíaco en la que el sol se veía en ese momento. Se declaró como primer día del primer mes del nuevo año. Y esto, todas las investigaciones sobre los registros antiguos lo demuestran. Ocurrió en la casa zodiacal o era de Tauro. Reinaba en Lil, el toro. Tenía como su representación en el espacio la constelación del toro. La era de Enlil comandaba Enlil. La era del carnero comandaba Marduk, otro Anunnaki. Ven, ellos se relacionan el tiempo de su poder aquí en la tierra como comandante jefe, lo relacionan con el paso de la salida del sol en distintas constelaciones o casas del zodíaco. Esa astronomía la utilizaban ellos, no tanto el terrestre. Era de Tauro. ¿Recuerdan la esfinge de Egipto que tiene la imagen de un león y la cabeza de un personaje? Porque en la época en que los Anunnaki, no el terrestre, los Anunnaki construyeron esas 3 grandes pirámides en Egipto. Se estaba en la época, en la constelación del Leo. Por eso Enki mismo dijo, como estamos en la constelación de Leo, vamos a hacer una imagen que sea como un agradecimiento a mi hijo, que fue el que elaboró el plano de la construcción de estas 3 grandes pirámides, Nisida o Quetzalcóatl aquí en América, o Tot o Egipto, en Egipto. Y entonces tomaron la imagen de la estación que se estaba, estación astronómica, que era la época de Leo. Constelación el sol salía por la constelación de Leo en esa época que se construyó esa pirámide. Entonces tomaron esa imagen de león y encima la cabeza de quien la construyó, que era Nisida, el arquitecto de las 3 pirámides, el hijo de Enki. Aquí en América se le llamó Quetzalcóatl. Entonces ven cómo ellos relacionan las cosas con astronomía pura. Unir la tierra con el cielo, ¿ven? A través de la astronomía. Para entonces llegó la precesión, era la época de Tauro, para entonces llegó la precesión para arruinar el arreglo, porque el eje de la Tierra está inclinado en relación con el plano orbital alrededor del Sol en 23.5 grados en la actualidad. El eje de la Tierra varía según los problemas que sucedan en el espacio. La órbita de un planeta puede ser en tantos grados. Puede ser recta, puede ser inclinada. El planeta puede tener una leve inclinación debido a que pasó algún planeta muy fuerte y la fuerza gravitacional de ese planeta impactó en ese planeta pequeño y lo hizo moverse un poquito. Ahí su eje de rotación cambia. Ya no está como estaba antes en el espacio, en una posición. Cambió de posición por esa fuerza externa que le hizo cambiar su órbita. Entonces está inclinado. Casi todos los planetas de nuestro sistema solar están inclinados. Están girando así, como si estuvieran en pie. Están inclinados algunos, para acá, otros para allá, por la fuerza de Nibiru cuando pasa, que impacta las órbitas de todo. ¿Ven? No es complicado entenderlo. Eso es lo que está diciendo él aquí, ¿no? La Tierra, el eje de la Tierra está inclinado en relación con el plano orbital alrededor del Sol, en 23.5 grados en la actualidad. Y esto hace que cabecee como una peonza. El eje apunta a un lugar celeste cambiante. Antes apunta, el eje de la Tierra, ¿no? La parte norte, vamos a poner que el polo norte apuntaba hacia tal constelación. Con el movimiento que se causó en el espacio cuando pasó ese planeta grande, mudó su posición. Entonces ya no apunta hacia esa constelación, apunta hacia otra. ¿Ven? Eso es lo que le está explicando. Entonces sigue diciendo Sitchin que
La Tierra como que cabecea como una peonza. El eje apunta a un lugar celeste cambiante, formando un gran círculo imaginario, o sea, que está en la cabeza, la mente de la persona. Como ya les decía, ¿no? La constelación de Tauro no tiene forma de un toro. En la imaginación que eso lo creo Enki, para uno entender mejor qué constelación es. Ese es Tauro. Entonces es algo imaginario, no es que tenga esa forma de animal, la constelación de estrellas. Le sigue diciendo Sitchin que el eje de la Tierra apunta a un lugar celeste cambiante, formando un gran círculo imaginario en los cielos, que precisa de 25.920 años para recorrerlo. Un gran círculo imaginario. Eso significa que el punto fijo elegido cambia 1 grado cada 72 años y cambia completamente de una casa zodiacal a otra. En un momento está en Leo, en otro está en Aries, en otro está en Taurus, en otro está en Sagitario, ¿ves? Cambiante. Cambia completamente de una casa zodiacal a otra cada 2160 años, alrededor de 2 milenios después de que se estableciera el calendario en Sumeria. Estos cambios en el eje del planeta lo pueden ver ellos, porque aquí lo pueden ver, pero son miles de generaciones después. Porque como le dije, el ciclo de vida de ellos es de miles de años. Pueden ver cambios de una estación a otra zodiacal. Nosotros no podemos, no tenemos ese ciclo de vida tan largo como ellos. Pero son generaciones terrestres distintas que pueden hablar sobre eso. Ellos pueden ver el cambio y siguen vivos, ¿no? Si un cambio se produce cada 2160 años, pueden verlo. O cada 25.920 años pueden ver ese cambio. Están vivos todavía por su ciclo de vida tan largo. Alrededor de 2 milenios después de que se estableciera el calendario en Sumeria, se hizo necesario reformarlo y seleccionar como punto fijo la casa de Aries. Ya, si los calendarios están ligados con el eje del planeta, y el eje del planeta es cambiante, ¿no? Por los movimientos que hay en el espacio, por un planeta grande que influya y mueva la posición de nuestro planeta, entonces esos cambios también hay que adaptárselos a lo que se está haciendo aquí dentro del planeta, los calendarios, por ejemplo. Se hizo necesario reformar el calendario y seleccionar como un punto fijo la casa de Aries. Los astrólogos aún levantan sus horóscopos basándose en el primer punto de Aries, aunque los astrónomos saben, los astrólogos son los que trabajan con el zodíaco, los astrónomos son los que trabajan con los astros planetarios. Entonces hay diferencia entre astrólogos y astrónomos. Los astrónomos saben que llevamos casi 2000 años en la era de Piscis y estamos a punto de entrar en la era de Acuario, y cada era dura 2160 años. La división del gran círculo celeste en 12 partes en honor a los 12 miembros del sistema solar y al panteón de 12 dioses olímpicos llevó también al año solar a una estrecha correlación con la periodicidad de la luna. Pero dado que el mes lunar se queda corto para recorrer el año solar 12 veces, se diseñaron unos complejos métodos de intercalación mediante los cuales, complejos métodos astronómicos, conocimiento profundo, miles de años antes de los sumerios. ¿De dónde le vinieron? De los Anunnaki esos conocimientos. Sofisticados, dice ese chico. Sofisticados conocimientos complejos, los cuales se diseñaron unos complejos métodos de intercalación mediante los cuales añadir cada cierto tiempo para alinear los 12 meses lunares con el año solar. En tiempos aquí en América también se hizo, entre los mayas, los aztecas, ese mismo procedimiento, porque son los mismos Anunnaki aquí y allá en Sumeria, enseñándole al terrestre estas cosas. En tiempos babilónicos, en el segundo milenio antes de Cristo, había que alinear los templos en función de 3 cosas: el nuevo zodíaco,
Aries, los 4 puntos solares, el más importante de los cuales era en Babilonia, era el equinoccio de primavera, y el período lunar. El templo más importante de Babilonia, que honraba a su dios nacional Marduk, el hijo de Enki, que en Egipto se le llamó de Ra o Amón-Ra, y cuyas ruinas se han encontrado en un relativo buen estado de conservación hasta el día de hoy. El templo de él, ahí en Babilonia, actualmente en Irak, la ruina del templo de este hombre, llamado dios Marduk, que murió ahí de viejo, en Babilonia. Miles de años antes de Cristo murió. Todavía esas ruinas se han encontrado en un relativo buen estado de conservación, ahí en Babilonia o Babil antigua. Ejemplifica todos estos principios astronómicos. También se han encontrado textos que describen en términos arquitectónicos sus 12 puertas y sus 7 niveles, o sea, segundo piso, tercer piso, cuarto, hasta llegar al séptimo piso. 7 niveles de esa construcción, de ese llamado templo o casa, residencia de ese Anunnaki llamado Marduk, que se menciona en la Biblia, Marduk, varias veces. Y la gente lo vio morir de viejo ahí. Eso fue importantísimo cuando Marduk murió de viejo en Babil, su ciudad ahí, que hoy es Mesopotamia. La gente lo vio ya viejo, cansado. Y algunos reyes iban y lo secuestraban y lo llevaban a otra ciudad preso. Ya no era aquel casi superhombre Anunnaki, ¿no?, que ellos creían. Ahí el terrestre mudó de mentalidad, porque percibió que ellos nacen, crecen y mueren igual que nosotros, que no eran eternos. Y el mismo Marduk fue que creó la religión, diciéndole a la gente que él era eterno. Y Nagna diciéndole a los terrestres que la seguían que ella podía dar la resurrección. Esos fueron los dos centros ideológicos que tomaron esos dos personajes para crear lo que se llamamos hoy de religiones en el mundo. La resurrección, engañosamente, y la eternidad, la vida eterna. Por eso en las regiones donde comandaba Marduk en Egipto, los faraones se mataban pensando que iban para la eternidad después que morían, porque a los sacerdotes les enseñaron eso, que según su dios Marduk o Amon-Ra, el faraón que le era de agrado iba hacia la vida eterna, llevada por Marduk. Era falso. Era simplemente intentar tener un viaje post-mortem en una nave de ellos, ir al Sinaí, tomar una nave y ir a Nibiru. Era eso. Entonces, las religiones siguen viviendo hoy de la mentira, el engaño y de la ingenuidad de los que lo creen, ¿no? Entonces, vieron a ese señor morirse allá de viejo y dijeron, no, pues entonces no es como ellos nos enseñaron. No son dioses, no son eternos tampoco. Solo en los últimos años se ha llegado a reconocer que la astronomía combinada con la arqueología puede ayudar a fechar monumentos, a explicar la arqueología combinada con la astronomía. Puede ayudar a fechar monumentos, a explicar acontecimientos históricos y a definir los orígenes celestes de las creencias religiosas. Orígenes celestes, porque fueron ellos los llamados dioses los que crearon las religiones. Orígenes celestes, porque son gente que vienen del cielo, el planeta Nibiru acá, por eso dice Sitchin, orígenes celestes de las religiones. Y llevó casi un siglo que esta idea alcanzara el nivel de una disciplina llamada arqueoastronomía, o sea, la arqueología mezclada con la astronomía. Arqueoastronomía, pues fue en 1894 cuando un señor llamado Sir Norman Lockyer escribió una obra sobre astronomía. Demostró de forma convincente que todos los tiempos y casi en todos los tiempos y casi en todas partes del planeta, los templos, desde los más antiguos santuarios hasta las mayores catedrales, se habían orientado astronómicamente. Ya no se usa eso casi más, ya se construye un edificio según el capricho del arquitecto, ¿no? Pero antes era así, ¿no? Las construcciones combinadas o alineadas con algún planeta, alguna constelación, alguna estrella. Arqueología astronómica, le enseñaron los Anunnaki al terrestre.
se vale la pena mencionar que la idea se le ocurrió debido a algo y a este señor, Sir Norman, la idea se le ocurrió debido a... Demostró de forma convincente que en todos los tiempos y casi en todas partes del planeta los templos, desde los más antiguos santuarios hasta las mayores catedrales, se habían orientado astronómicamente. Vale la pena mencionar que la idea se le ocurrió a este señor debido a algo remarcable en Babilonia. Desde el principio de los tiempos, el signo de Dios era una estrella, ¿ves? Símbolo del planeta Nibiru. El símbolo de Dios era una estrella, y es planeta Nibiru. Del mismo modo, en Egipto, en los textos jeroglíficos, 3 estrellas representaban el plural de dioses. También observó que en el panteón hindú los dioses más venerados del templo eran Indra, que es el día traído por el sol, y Ushas, que es el amanecer, dioses relacionados con la salida del sol. Pero estos eran personajes, Anunnaki e Indra. En una de las tablillas sumerias se menciona a Indra, que fue allá a servir de testigo a un juramento que iba a ser un rey. Era un Anunnaki. Se cita en las tablillas sumerias, en un libro que es Charya Sitchin, La guerra de los dioses y los hombres. Se menciona a Indra de la India en una reunión con el Lili Enki allá en Sumeria. Los mismos personajes en todas partes del planeta, con distintos nombres. Los viracochas. Vale la pena mencionar que la idea se le ocurrió debido a algo remarcable, una estrella del mismo modo en Egipto. Algo remarcable en Babilonia. Desde el principio de los tiempos, el signo de Dios era una estrella. Del mismo modo, en Egipto, en los textos jeroglíficos, 3 estrellas representaban el plural de dioses. También, ven, la escritura egipcia, dioses, 3 estrellas, una estrella, Dios, un dios. También observó este escritor, Sir Norman Lockyer, que en el panteón hindú, los dioses más venerados del templo eran Indra, el día traído por el sol, una imagen que se usa para él, y Ushas, otro de esos llamados dioses, que es el amanecer. Dioses relacionados con la salida del sol, de la astronomía, con la arqueología. Estos señores relacionándose con la astronomía, con planetas y amaneceres y acontecimientos astronómicos. Centrándose en Egipto, en donde todavía hay en pie antiguos templos, se puede estudiar en detalle su arquitectura y su orientación. Lockyer reconoció que los templos de la antigüedad eran o bien templos solares o bien templos estelares. Estaban alineados con el sol o con otro astro en el espacio. Los primeros eran los templos cuyo eje y ritual o funciones calendáricas se alineaban bien con los solsticios o bien con los equinoccios. Los últimos, los equinoccios, eran templos que no estaban conectados con ninguno de los 4 puntos solares, sino que estaban diseñados para observar y venerar la aparición de determinada estrella en determinado día. Eso es fruto de la observación constante en determinado punto del horizonte. A este señor Lockyer le resultó asombroso que cuanto más antiguos eran los templos, más sofisticada era su astronomía. La antigüedad, la astronomía era más sofisticada, es lo que no aceptan los expertos hoy, que antiguamente existió algo más avanzado que lo que tenemos hoy, a nivel de ciencia, de tecnología, de astronomía. Este hombre lo descubre, pero lo silencian, no aceptan. En determinado día, en el determinado punto del horizonte, a lo que él le resultó asombroso que cuanto más antiguos eran los templos, más sofisticada era su astronomía. Así, en los inicios de su civilización, los egipcios eran capaces de combinar un aspecto estelar, la estrella más brillante entonces era Sirio, con un acontecimiento solar, por ejemplo, el solsticio de verano, y con el desbordamiento anual del río Nilo. Lockyer calculó que esta triple coincidencia solo podía suceder una vez cada 1460 años y que el punto cero egipcio
momento en el que comenzó su cuenta calendárica fue hacia el 3200 a.C. Siempre hay un punto cero, punto de inicio. Aquí en América los mayas, los incas usaban un punto cero para iniciar la cuenta del tiempo. El diluvio universal. Entonces después, todo era después del diluvio. El quinto sol después del diluvio. El primer sol después del diluvio. El cuarto sol. O sea, épocas temporales siempre después del diluvio. Porque el diluvio fue como un nuevo reinicio de la humanidad. Pero la principal contribución de este Loquier a lo que después de casi un siglo se ha convertido en la arqueoastronomía fue la constatación de que la orientación de los templos antiguos podía ser una pista para determinar el momento exacto de su construcción. Su ejemplo más importante fue el complejo de templos de Tebas en el Alto Egipto. Allí la orientación más antigua y sofisticada de las ciudades sagradas más antiguas a los equinoccios dio paso a la más sencilla orientación a los solsticios. En la ciudad de Karnak, el gran templo de Amón-Ra, el mismo Marduk, Mesopotamia, Amón-Ra en Egipto, constataba de dos construcciones rectangulares construidas espalda contra espalda sobre un eje este-oeste, con una pequeña desviación hacia el sur. La orientación era tal que en el momento del solsticio un rayo de luz solar cruzaba un corredor en toda su longitud, alrededor de 152 metros de largo, pasando de una parte del templo a la otra por entre los dos obeliscos, era una vez al año, cada cierto tiempo. Pero estaba construida esa construcción, ese edificio, para que eso sucediera cada cierto tiempo, ¿ves? Combinado con el sol. De cada cierto tiempo de años, el sol hacía eso a través de esa abertura en ese edificio. Podía ser después de cada cientos años, miles de años. Ahí sucedía ese fenómeno. ¿Ves? Construcción, arqueología astronómica. Durante un par dice, la orientación era tal que en el momento del solsticio un rayo de luz solar cruzaba un corredor en toda su longitud, alrededor de 152 metros de largo, pasando de una parte del templo a la otra por entre dos obeliscos, y durante un par de minutos el rayo de sol alcanzaba el Santo de los Santos, o sea, el lugar como más sagrado de ese edificio, en el extremo del corredor con un destello de luz, señalando así el momento de comienzo del año nuevo, con el primer día del primer mes. Una maravilla, esta astronomía, combinada con la arquitectura, ¿ves? Miles de años atrás. Y vienen estos idiotas españoles y dicen, no, que eran reinos muy atrasados, que venimos a civilizarlos. Pero aquel preciso momento no era constante, seguía cambiando, es lógico, dando como consecuencia que los posteriores templos se construyeran con pequeñas modificaciones en la orientación, porque el mundo va girando. Cuando la orientación se basó en los equinoccios, lo que variaba era el cambiante fondo estelar contra el cual se veía el sol. El cambio de eras zodiacales se debe a la precesión, ese camino que hace el planeta. Pero parecía haber otro cambio más profundo que afectaba a los solsticios. El ángulo entre los extremos de la zona por la que se movía el sol seguía disminuyendo. Con el tiempo, los movimientos del sol parecían estar sujetos a otro fenómeno, más en su relación con la Tierra. Hay que tener una capacidad de observación muy profunda para descubrir todas estas cosas, señores. Y los astrónomos descubrieron que la oblicuidad de la Tierra, la desviación de su eje contra su sendero orbital alrededor del Sol, no siempre había sido la de entonces, algo por debajo de los 23.5 grados. El cabeceo de la Tierra cambia esta desviación en alrededor de cada 7.000 años, más o menos, decreciendo hasta quizás 21 grados, antes de volver a aumentar hasta más de 24 grados.
un escritor y antropólogo, Rodolfo Müller, que aplicó este hecho a la arqueología andina, calculó que si los restos arqueológicos estaban orientados con una desviación de 24 grados, significaba que se habían construido hace al menos 4.000 años. Como la orientación astronómica de los edificios sirve para determinar cuándo fueron construidos. Eso es lo que nos quiere mostrar Sitchin. La aplicación de este sofisticado e independiente método de datación es tan importante como la innovación de la datación por el radiocarbono que se usa hoy. Quizá incluso más perfecto que la datación radiocarbono que se usa hoy. Este método sofisticado e independiente de datación por la orientación de la era en que se construyó ese edificio. Dice Sitchin, más perfecto que el que se tiene hoy en Occidente, la datación por radiocarbono. Solo se pueden aplicar a materiales, porque esta datación de radiocarbono, esas pruebas de radiocarbono solo se pueden aplicar a materiales orgánicos como la madera o el carbón, que se pueden encontrar en los edificios o cerca de ellos, lo cual no excluye que la construcción pueda ser de una época más antigua. Pero la arqueoastronomía puede datar el edificio en sí mismo, incluso las épocas en las que se construyeron sus diferentes partes. Entonces la arqueoastronomía es más perfecta que esa ciencia actual de Occidente, que es la aplicación de radiocarbono, la datación, colocar el tiempo en que eso existió, fue creado a través del análisis de radiocarbono. Dice, ese sistema es menos efectivo que la arqueoastronomía usada antiguamente. El profesor Müller, cuyo trabajo examinaremos con más detenimiento, llegó a la conclusión de que las perfectas construcciones de sillares de Machu Picchu y Cusco, tan remotas como las megalíticas poligonales, tenían más de 4.000 años, confirmando así la cronología de Montesinos, aquel escritor de la época colonial española. Como veremos, la aplicación de la arqueoastronomía a las ruinas andinas ha dado al traste con muchas ideas referentes a la antigüedad de la civilización de las Américas que tenían los expertos europeos y estadounidenses que solo usan el radiocarbono. Los astrónomos modernos tardaron en llegar a Machu Picchu, pero al final lo hicieron. Fue en la década de 1930 cuando Rodolfo Müller, parece que era alemán, profesor de astronomía de la Universidad de Potsdam, publicó sus primeros estudios sobre los aspectos astronómicos de las ruinas de Tiwanaku, Cusco y Machu Picchu, por donde anduvo. Sus conclusiones en las que establecía la gran antigüedad de estas ruinas, y en especial de los monumentos de Tiwanaku en Bolivia, a punto estuvieron de arruinar su carrera. Sus conclusiones estuvieron a punto de arruinar su carrera porque los llamados expertos lo desprestigiaron. Él no usaba el radiocarbono, usaba esa metodología antigua de la arqueología astronómica. Entonces las conclusiones que él sacó casi echan al traste con su prestigio porque lo echaban a un lado, no le publicaban nada, no le daban recursos económicos para hacer más investigaciones. Esas academias de ciencias europeas, estadounidenses, lo marginaban porque tenía conclusiones distintas a las de esa gente, llamados expertos. Esas conclusiones de él, de ese Müller, estuvieron a punto de arruinar su carrera. En Machu Picchu, Müller centró su atención en el Intihuatana, en la cumbre de la colina que se eleva al noreste de la ciudad, y en la estructura que hay encima de la roca sagrada, pues en ambos lugares vio los detalles precisos que le pudieran permitir averiguar sus fines y usos, y en otros escritos también. Müller se dio cuenta de que el Intihuatana estaba en la cima del punto más alto de la ciudad. Desde allí se podía ver el horizonte en todas direcciones
pero las paredes de sillares megalíticos impedían la visión en determinadas direcciones, las que estaban en la mente de los constructores. Tanto el Intihuatana como su base se tallaron a partir de una única roca natural, elevando el pilar o el cabo del artefacto hasta la altura deseada. Y tanto el pilar como la base se tallaron y orientaron de un modo preciso. Müller concluyó que las distintas superficies inclinadas y los lados angulados se diseñaron para determinar la puesta del sol en el solsticio de verano y el amanecer en el solsticio de invierno y en los equinoccios de primavera y otoño. Antes de sus investigaciones en Machu Picchu, Müller había investigado a fondo los aspectos arqueoastronómicos de Tiwanaku y de Cusco. Un antiguo grabado en madera español le sugirió que el gran templo del sol de Cusco se construyó así para permitir que los rayos del sol brillaran directamente en el Santo de los Santos en cierta época del año. En el amanecer del día del solsticio de invierno, aplicando las teorías de Lockyer al Coricancha, Müller fue capaz de calcular y de demostrar que los muros precolombinos junto con aquel circular Santo de los Santos podían haber servido a los mismos fines que los templos en Egipto. Construcciones con arqueología astronómica para que el sol apareciera por tal lugar de la construcción, iluminara cada cierto tiempo. Arquitectura astronómica, que no la tenían los españoles, ninguno de los europeos que vinieron por acá a civilizarnos. Vamos a hacer una parada por aquí. En la próxima continuamos con esta lectura. Gracias a todas y a todos los que se interesan por estos temas y nos ven en este canal.